¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con Fabiola Suárez, ex integrante del Consejo Consultivo del Comité Local de Lucha contra la Tortura. En un minuto voy a estar con ella, vamos a conversar sobre todos estos temas. Tengo la carta de un interno que me llegó a mi poder del penal de Gorriti. Voy a tratar de sintetizar un poco qué es lo que planteaba, pero lo voy a hacer cuando esté en conversación con Fabiola. Señor director, ¿podemos compartir la escena bizarra que protagonizaron ayer los concejales tras la salida de Lisandro Aguiar del Consejo Deliberante? Allí lo están viendo, el llanto del concejal Giubergia. Y esta es la expresión, me parece a mí, de esta desconexión que es lamentable, que percibe la sociedad entre la clase política y la gente. ¿Sí? El llanto público de los concejales por la partida de Aguiar, que no se iba al penal de Chalicán, se va a una situación de privilegio. ¿Sí? Merece un análisis muy crítico sobre el tema, porque hay cuestiones que se mezclan, ¿no? Éticas, morales y psicológicas. El mandato ético de un concejal es bregar por el bien común. Cuando se prioriza el afecto personal por encima de las tragedias que los rodean a los vecinos de muchos barrios de la ciudad, se produce una suerte de distorsión de la brújula pública, ¿sí? El llanto por un ascenso personal en contraste con la sequedad emocional de la gente, que se siente impotente frente a los problemas que le golpean a la puerta todos los días. De modo que aquí se cristaliza, me parece a mí, esta suerte de microclima político que atraviesan los concejales o que se vive en el Consejo Deliberante. Y la moralidad cívica exige otra cosa, empatía con el sufrimiento ajeno. Porque acá no había nada por quien sufrir, va a una situación de privilegio Aguiar. Sin embargo, parecía una tragedia. Al menos es lo que expresaba el actor Giubergia, que debería estar en un teatro en vez de estar en el Consejo Deliberante pensando en los problemas de la gente. Esto me parece a mí que es un acto de solidaridad de casta. Los lazos que realmente importan son los que se forjan, los que se tejen dentro del Consejo Deliberante. ¿Se da cuenta? Hay una moral de grupo. De la moral pública. Se fue el jefe del clan. Quedamos desprotegidos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con la gente? Entonces, ¿se da cuenta? ¿Qué hacemos con la gente? Esta es la gran pregunta. Lo que importa es lo que pasa en ese microclima. El resto, lo que vive la sociedad, es un decorado, ¿verdad?, que se ha naturalizado, que forma parte del paisaje. Es una cosa abstracta. Por eso el repudio de la gente de estas escenas bizarras que protagonizan los actores de la política. De modo que me parece a mí que la empatía ha sido secuestrada por este microclima del poder. Y el llanto se reserva para los ascensos internos y la insensibilidad se vuelve la norma ante la miseria, tanta miseria, que vemos todos los días. De modo tal de que me parece a mí que esto no solamente demuestra la profunda desconexión, como le decía al principio, de la dirigencia, que está absolutamente otra cosa, y profundiza la grieta entre la gente y los dirigentes.
Por eso la gente ha dado un mensaje contundente en la última elección. A usted le puede gustar o no, pero la gente dio un mensaje, ¿verdad? Y esta escena blanquea lo que la gente quiere que no pase más. La gente quiere que la resuelva el problema de la gente. A ver, dígame, ¿qué problema tiene Aguiar? ¿Qué problema puede tener Geovergia? ¿Se da cuenta? De modo que la sociedad está financiando un sistema muy caro, ¿sí?, que no resuelve problemas. Está todo ordenado, está todo calzado y organizado. Ayer va al Superior Tribunal de Justicia, después podemos hablar si tiene o no tiene idoneidad, será motivo de otro debate, pero va a ser el tapón que necesita el intendente cuando deje el poder. Fíjese. Por eso digo que lamentamos, porque la sociedad queda atrapada en este ciclo vicioso de desilusión, donde el único progreso visible es de los dirigentes, mientras que la vida de la gente común sigue estancada en los yuyos, en los pozos y en la oscuridad. Así que le dejo una sugerencia. Si quiere llorar, llore. Se lo dejo para que lo piense. Bueno, gracias. ¿Cómo le va, Fabiola? Gracias por venir. Muy amable, ¿eh? Gracias por invitarnos para poder visibilizar la tarea que llevamos adelante de hace años y que es una tarea silenciosa y de muy bajo perfil y en pos de los olvidados prácticamente de este sistema, ¿no? Los más castigados. Y a propósito, usted sabe que recibí una carta de un interno del penal de Gorriti, donde se denuncia condiciones críticas en el penal, personas con discapacidad y enfermedades terminales quedan sin acceso a la atención médica ni medicamentos. Esta misiva alerta sobre la falta de asistencia sanitaria y los graves riesgos que enfrentan quienes padecen enfermedades crónicas o limitaciones físicas dentro del penal de Gorriti. Hay 6 detenidos que están complicados con este tipo de problemas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ve usted a esto? Bueno, mire, minutos antes de llegar al programa se comunicó, tengo los mensajes de la mamá de un interno desesperada porque su hijo ha sido llevado, la gente lo sigue llamando el chancho, más allá de que después de las detenciones que se hizo de los tuiteros, ¿se acuerda? Sí. Y denunciaron las condiciones de ese lugar, lo blanquearon, le lavaron un poco la cara, pero sigue igual, digamos, o sea, el trato es lo mismo. Un lugar donde hay ratas, donde no hay higiene, y si una persona sana se puede enfermar, una persona que tiene las defensas bajas, mucho más, ¿no? Entonces, no hay ninguna reforma estructural de esta situación en los lugares de encierro, y no hablo solamente de los lugares, nosotros desde el comité, y esto quería por ahí aclarar un poquito, nosotros junto con mi compañera que es de Andes, integramos el Consejo Consultivo del Comité de Lucha contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos. El Consejo Consultivo es un órgano que está formado por distintos espacios, el Colegio de Abogados, el Ministerio de la Defensa, la Defensoría Pública, también de la Universidad, del Ministerio de Educación, y nosotros como referentes de organismos de derechos humanos hemos sido designados por los organismos de derechos humanos para integrar este Consejo Consultivo, que tenemos reuniones 2 veces al año donde se nos pone en conocimiento del trabajo realizado, pero durante el año también trabajamos con ellos, con este tipo, ¿no?, de denuncias y pedidos.
Como sabrán, hace poco, a raíz del fallecimiento de la integrante, de la miembro por los organismos de derechos humanos, ese cargo estuvo vacante. Es un cargo que no lleva el mismo proceso de los otros dos miembros, el legislativo y el ejecutivo, que son directamente designados por estos dos poderes. El caso de los organismos de derechos humanos tienen que ser a propuesta de organismos o espacios que trabajen los derechos humanos, y este año hemos decidido presentarnos. Bueno, la verdad que no hemos sido los elegidos, sabíamos que no íbamos a ser los elegidos, sabíamos que ya tenían definido quién iba a ocupar ese cargo, que era todo para decir que hacen las cosas, que llaman, que convocan, que consultan, como fue con la reforma constitucional, como fue con el Código Contravencional, que también se sentaron antes de que se apruebe en ese momento el doctor Lelo Sánchez a consultarnos, pero después terminan haciendo y aprobando lo que ellos ya tienen decidido. Y bueno, en este caso ha pasado eso. Ya ha sido designada la miembro por los organismos de derechos humanos. Antes de ayer ya votó la legislatura, haciendo, oído sordo a una audiencia pública que, si bien no tiene carácter vinculante, pero nos pareció, la verdad, que una pérdida de tiempo, porque desde junio que se presentan los papeles hasta la audiencia pública, donde nosotros tuvimos el planteamiento de varias organizaciones a favor, no así desde la otra parte, se decidió esto. Bueno, esperemos que esté a la altura y podamos seguir trabajando. Nosotros vamos a continuar trabajando desde el Consejo Consultivo y desde nuestro espacio, que es la Coordinadora contra la Violencia Institucional, un brazo de los organismos de derechos humanos que nació allá en el 2013, a raíz de varios casos de gatillo fácil y de violencia institucional. Decidimos organizarnos desde los organismos, valga la redundancia, y formar este espacio que trabajamos con las personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, y estamos también presentes en todos aquellos lugares donde vemos que existe una injusticia. También realizamos monitoreos en las movilizaciones. Lo hemos venido haciendo durante toda la gestión del gobernador Morales, en la cual hemos vivido, la verdad, casi 9 años de una situación de una cuasi, para los que hemos vivido la década de los 70, la verdad que era como rememorar esos tiempos. En el 2023, ver las camionetas recorriendo las calles sin patente y entrando a las casas a llevarse gente y sin respetar nada, ¿no? Ni niños, ni mujeres, ni ancianos, ni siquiera a los que somos de los organismos de derechos humanos, que somos los que hacemos los monitoreos, que también hemos sufrido las persecuciones y las detenciones, ¿no? Y las causas. Ya la venimos sufriendo porque la policía, las fuerzas de seguridad, lamentablemente tienen una formación que no ha cambiado. Ellos siguen con sus métodos de tortura, de crueldad y también estos métodos de hostigamiento, ¿no? Ahora, independientemente de esto, que es cierto, la caracterización del delito también ha cambiado, ¿no? Sí. Esto ustedes lo admiten. Sí, sí, sí. Pero los delitos son cada vez más violentos. Bueno, no quiero justificar nada. No, ¿No es tenemos cierto? cada vez, el delito es más violento, pero por ahí también tenemos que, nosotros tenemos un lema: ningún chico nace chorro, ¿no? Sí. Y ha quedado en evidencia las falencias. Yo se lo he dicho a la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en una reunión que tuvimos. ¿Quién es la diputada? La diputada Guzmán, la profesora Guzmán, Sí. Agustina, que ha quedado en evidencia este año las falencias que tiene el Estado con el caso Jurado, ¿no? Claro.
El caso Jurado y hace unos días el femicidio de Daniela ha dejado en evidencia las falencias que tiene el Estado. Sí, claro. ¿Sí? Porque si una persona a los 16, 17 años cometió un delito, como en el caso de Jurado, ¿y qué pasó después? ¿Dónde estuvo el seguimiento? ¿Cómo se trabajó con esa persona? ¿Por qué esa persona tenía un menor de edad a cargo? ¿Dónde estaban las OPDs? ¿Dónde estaba la Secretaría de Niñez? ¿Dónde estaban el Patronato de Liberados? ¿No? Haciendo el monitoreo de esto, no solamente de Jurado, sino de todas estas personas, porque nosotros decimos, cuando van detenidos a la comisaría, si bien ahora ya hay un cambio en el tema de las comisarías, ya no tenemos las comisarías repletas de detenidos, hacinados como sabían estar antes, ya están unos días y son trasladados a las unidades penitenciarias, pero también no tiene lógica, porque si detenemos una chica o un chico de 18 años, lo lleva, ya por lo tanto es imputable, está en la comisaría, a los 2 días le hacen la audiencia imputativa, le bajan una preventiva y lo pasan a la unidad penitenciaria. Nosotros siempre decimos, la comisaría era la escuelita, la unidad penitenciaria es la universidad. Porque si ese chico, esa chica entró por un delito menor, al salir de la unidad penitenciaria ya va a salir con otra cabeza, porque ha sido golpeado, ha sido maltratado y se ha relacionado con otra gente. Y lo peor, sale con la planilla prontuarial manchada. Por lo tanto, esa persona no va a tener la posibilidad de conseguir un trabajo en blanco, digamos, ¿sí? No va a poder conseguir un trabajo en blanco y eso va a generar que sea explotado laboralmente o que termine en el delito nuevamente. No podemos liberar a las personas a las 10, 11 de la noche, personas que viven en Perico, en San Pedro, que le dan la libertad, tienen la audiencia, les dan la inmediata libertad a las 10 de la mañana y son liberados a las 11. ¿Estos temas usted los ha planteado? Lo hemos planteado, lo planteamos constantemente en todas las reuniones que tenemos en el comité. ¿Y cuál es la opinión El comité, de los distintos actores? Y el comité, la tarea del comité es el monitoreo. O sea, ellos lo que hacen es ir a monitorear cuando nosotros los llamamos, o ellos mismos por su tarea, recorren los centros de encierro, no solamente las penitenciarías, comisarías, sino también los geriátricos, los centros donde hay niñas y niños y adolescentes. Pero es eso, o sea, es el monitoreo, el hacer el informe a los estamentos del Estado que corresponde, pero después, desde quienes tienen que ejecutar estas políticas de cambio, no pasa nada, o sea, siguen en la misma. Entonces, tenemos una Secretaría de Derechos Humanos. Esto lo constatan ustedes, ¿no es cierto? Lo tenemos. Si usted habla con la doctora Burgos, está ahí, ¿no? Sí. ¿Qué dice la doctora Burgos? Bueno, con la doctora Burgos. La doctora Burgos es de este gobierno. La doctora Burgos es la defensora. Sí. Sí, con ella cuando cuando tenemos las reuniones del comité, está ella presente y se lo planteamos. Podemos decir, y esto Sí. no voy a ser deshonesta en esto, que tenemos un número de abogados defensores muy buenos, excelentes, con un compromiso, salvo excepciones, ¿no? Porque como en todos lados, pero la mayoría de ellos tienen un compromiso y una humanidad con estas personas que la verdad que está bien, pero no pasa solo por ellos. O sea, el Poder Judicial tiene la Defensoría, pero de quien depende los penales es del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad ahora. Claro. ¿Sí? Y de quien depende la Secretaría de Seguridad es del Poder Ejecutivo. Bueno, ¿y los Entonces, jueces no controlan? Van, los jueces de ejecución, ¿qué hacen? Bueno, el doctor Catán, la verdad que ahora ha renunciado, pero nosotros hemos tenido experiencias muy dolorosas con el doctor Catán en personas en situación de encierro que han presentado habeas corpus en su momento y el cual él se las rechazaba, ¿sí? Ahora con el doctor Spinazzi no hemos tenido, no hemos tenido hasta ahora quejas,
pero no hay ese compromiso no solamente el penado, porque a ver, por ahí la sociedad va a decir, bueno, si cometieron un delito, ¿qué quieren? ¿Estar premiados? No, está bien, están penados, están cumpliendo la condena. Acá nosotros lo que nos preocupa no solamente es la salud física de ese penado, que muchos han muerto ahí adentro, ya sea porque se suicidaron o en peleas, pero porque el tema es la droga. ¿Cómo puede ser que en un servicio penitenciario, donde supuestamente hay un control exhaustivo, siga corriendo la droga? Se venda, se compre, hay una comercialización ahí adentro y las personas sigan consumiendo, ¿sí? Entonces no, es como que lo ponga en un internado para que en el arrollave y siga drogándose. Entonces eso no ha cambiado. Y nosotros lo que nos preocupa mucho es la situación de las familias. La semana pasada tenemos un caso nosotros nos paramos en la puerta del penal porque no podemos ingresar. Sí ingresa el comité. Nosotros como Consejo Consultivo y como organismo de derechos humanos nos impiden ingresar. Podemos llegar hasta la puerta y muchas veces nos corren los penitenciarios. Nos dicen que van a llamar a la policía, nos sacan fotos. Y charlamos con la familia. Si usted separa los días de visita de lunes a viernes, de lunes a sábado, porque domingo no hay visitas, en las unidades penitenciarias de Capital, imagínese Chalicán el calor que hace, ¿no? Sí. No hay un árbol. Por ahí el penal de Gorriti tiene la Plaza de los Inmigrantes, pero en Alto Comedero no hay un árbol. La lluvia, el sol, el frío, no hay una silla donde sentarse. Una mamá que venía de Salta, que había recorrido todo el día para saber dónde estaba la pareja, con un bebé de 3 semanas de nacido. Recién a las 5 de la tarde le hicieron ingresar por una visita extraordinaria que tuvieron la humanidad, porque nos vieron ahí, de dejarla entrar para hablar con la pareja, ver qué necesitaba y ver su situación. Pero todo ese tiempo, prácticamente 3-4 horas, parada en el rayo del sol, sin ofrecerle ni un vaso de agua. Llevan a los chicos, a los muchachos, a las chicas, a las internas al hospital o a los centros de salud mental como el Umbral, que es con el que más contacto tenemos. Y el otro día me pasó una cosa, la verdad, aberrante. Un chico tenía los labios secos y le pregunté si quería tomar agua. Era un asistido nuestro, nosotros le decimos asistidos a las personas que se contactan con nosotros a través de su familia o sus abogados. Y me dice que sí, hay un dispenser ahí, entonces le pregunto al penitenciario si podía darle un vasito con agua. En realidad fui, saqué el vaso con agua y se lo acerqué y me dijo que no podía. Un vaso de agua, Alejandro, un vaso de agua. Claro. Entonces, a ese nivel, obviamente, la formación que tienen, ¿no? Que ahora hablan, nosotros hemos tenido reunión el año pasado a raíz le pedimos una entrevista al ex ministro de Seguridad, que nunca nos recibió, nos recibió el secretario en ese momento, y se presentó una funcionaria de la escuela del instituto, que nos decía que ellos están dando la formación en derechos humanos. La verdad que no sé en base a qué. De modo que hay falencias. Muchas. En los controles, en los seguimientos de las condenas, ¿no es cierto?, en los procesos de rehabilitación. En las persecuciones. Claro, correcto. Y por lo que usted me cuenta, el comité... Y el comité tiene un límite, llega hasta ahí, más de eso no puede Esto es hacer. una cuestión, ¿este límite tiene que ver con recursos o no? Tiene que ver con recursos también, porque tienen un equipo muy reducido, como todo, ¿no? Sí. En todos los ámbitos, si vemos el tema de la Secretaría de Género, no tienen recursos. Si vemos el tema de niñez, que no tienen recursos. Si vemos lo del comité, no tienen recursos. Entonces, se crean cosas, pero después los recursos no están. No puede ser que no haya un móvil para poder hacer los recorridos de la gente de las OEPD para poder ir a ver las familias. Entonces, o mínimamente una carga de sube, ¿no? Digo, claro. Y el comité, como digo,
ha tenido su trabajo, no puedo negar que ha hecho un trabajo, pero también está limitado a los recursos y a lo que puede llegar a decir más arriba, ¿no? Porque convengamos que también nosotros nos cuestionábamos esto adentro de los organismos, si presentarnos o no, porque al integrar el comité uno pasa a ser funcionario. Claro. Entonces, ¿cómo hacíamos ahí para tener independencia? En el caso nuestro dijimos nos vamos a presentar porque nosotros la verdad no íbamos por el cargo, sino por el hacer. Porque lo que nosotros hacemos, la verdad Alejandro, lo ponemos en nuestro bolsillo. Yo soy empleada municipal y mis compañeros, tenemos compañeros de la universidad, compañeros que son desempleados, las familias, que a veces nosotros les damos a ellos para que le puedan acercar algo a algún interno, o nos piden porque no tienen para comprar una caja de leche, porque el marido está preso, o una mamá que no puede llevarle alguna cosa que tienen, alguna necesidad que tienen las chicas en la unidad 3. Sí ha habido avances. Podemos decir que la unidad terapéutica en la unidad 7, muy buena, muy buena. La unidad terapéutica lograda ahora en la unidad 3 de mujeres, también, pero falta mucho. Falta mucho. Falta mucho y se puede hacer mucho. Entonces, más allá de que sean delincuentes, ¿no? Que hayan cometido un delito, que tengan que cubrir su condena, hay una familia por atrás que sufren la condena el doble. Sí, sí, claro, sin lugar a dudas. Bueno, ¿y cuáles son los próximos pasos que están, que las cosas que quedan pendientes, que entiendo yo en el 2026 seguramente las van a plantear? Y bueno, nosotros seguir planteando esto, los traslados a Chalicán, por ejemplo, los llevan castigados a Chalicán cuando son gente de acá de San Salvador y traen de San Pedro, de Ledesma, a la unidad 7. Gente que no tiene trabajo y tiene que pagar 11.000 pesos. Para venir a ver a la gente. O para ir para allá. Claro. Entonces, replantear esto, que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y también los legisladores, ¿no? Vean la posibilidad. Yo tengo un familiar que es penitenciario federal. Sí. Ha trabajado en las cárceles, todas las cárceles del país. Y él me cuenta que hay cárceles en Buenos Aires, por ejemplo, donde tienen un medio de transporte para poder llegar, porque son alejadas. Bueno, acá lo hemos planteado, tanto al comité como a la legislatura. He pedido audiencia con el vicegobernador, el presidente de la legislatura, hasta ahora no me ha recibido, para plantearle esto, ver la posibilidad de que haya un transporte o algo para que esta familia, aunque sea una vez al mes, pueda ir hasta Chalicán o de Chalicán venir a verla a los que están acá. Bueno, se me acabó el tiempo. Sí, es largo. Gracias por contarme estas cosas. No, gracias a ustedes por... serias y bueno... Bueno, y el tema del consumo problemático, ¿no? Claro. Cada vez tenemos los kioscos, entonces decimos, hay más delincuencia, sí, pero cada vez hay más consumo. Sí, sí, claro, está atravesada la provincia por el tema del consumo problemático, es otro tema. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a usted, muy atenta, muy amable. Bueno, gracias, se terminó la semana. Que tenga un gran fin de semana, nos reencontramos el lunes. Chao.